Amigos alquimistas, ¿qué tal? Un episodio más en compañía de mi buen amigo Alberto. Neto. ¿Cómo estás? Bien, Alberto, bien. ¿cómo Gracias. estás? ¿Cómo están, amigos alquimistas? Nosotros muy contentos de compartir un episodio más con ustedes, en esta ocasión con un temazo que nos va a dar Alberto, que hemos hablado mucho de él en los capítulos anteriores y pues se le llegó su hora como corresponde, ¿verdad, Así Alberto? es correcto. Y el tema es el apego y el desapego. Entonces, es un tema muy importante a tratar y pues para no dar más bla bla bla, vamos a dar paso a mi buen Alberto para que nos haga favor de ampliarnos pues esta información tan bonita y tan importante. Alberto, adelante. Gracias, Neto, por el espacio y a los alquimistas. El apego, decía uno de mis maestros, a quien si alguna vez llegara a ver, ¿verdad?, el podcast, esperemos que sí, se llama Heriberto Paniagua Martínez, uno de mis maestros que me hizo un cambio radical en mi vida. Decía él: el origen del sufrimiento en la humanidad es el apego. Así decía él, ese es el origen del sufrimiento en la humanidad, el apego. Y la sanación no es otra cosa a ese apego, es el desapego, que lo vamos a ir viendo más adelantito. Y el apego, ¿qué significa la palabra apego? Vamos a explicar que, no sé si coincidas conmigo, Ernesto, que cuando sufrimos en el sentido que sea, tanto físico, emocional, mental o incluso hasta espiritual, en el caso no de la espiritualidad genuina, sino de la espiritualidad fanática, se llega a tener un apego. Total. Un apego a la religión, un apego a las personas, un apego a las cosas, un apego al dinero, a la fama, a la fortuna, a cualquier situación, persona, cosa, se genera un apego. Y ese apego es lo que nos hace que suframos, que generemos cualquier emoción. La que existe es por el origen, es un apego. Y esas emociones, pues ya hemos hablado muchísimo sobre qué es lo que nos genera físicamente y en nuestras relaciones y en lo demás. Entonces, pues para resumir lo que es una definición muy concreta mía que hice de lo que es un apego, agarrando de otras personas, es creer que nosotros necesitamos de algo o de alguien para ser feliz. Esa podría ser una definición en esto. Creer que nosotros necesitamos de algo o de alguien para ser feliz. ¿Qué te parece? A mí me gustaría complementar, Alberto, tu definición, Sí. que por cierto, muy precisa, complementarla un poquito con otra palabra Ujú. que es definitoria para los alquimistas, yo creo que les va a resonar. Yo lo vería como aferrarse a algo, Ujú. ¿sí? Es decir, que sin eso sientas que no puedas, pues en ocasiones seguir adelante, continuar, digo, puede ser hasta tan drástico como que no, como que sientas que no puedes respirar, ¿no? Por decirlo de una forma dramática. eh, en sí, el apego es precisamente esa situación, ese pretexto que nos va a impedir el poder nosotros continuar algo de forma individual, ¿no? Tiene que ser gracias a esa situación, a ese pretexto que nosotros ponemos a nivel mental y obviamente ligado a una emoción que ponemos esa situación como bloqueo, como barrera para poder avanzar en algo, en alguna situación. Perdón, Alberto, adelante. No, gracias por aportar, excelente comentario. Y sí, Ernesto, eso es lo que nos está generando, pues, el tener apegos. Y eso, pues, ¿dónde lo aprendimos? Pues desde pequeños. O sea, cuando nosotros platicábamos en el episodio anterior que di, que cuando se genera una herida en la infancia, la herida que nos genera el miedo, nos genera ansiedad, nos genera ciertas emociones que nos enseñaron inconscientemente nuestros familiares, en donde sentimos ese miedo, esa emoción que no es nada agradable cuando nos pasa ese suceso. Y entonces, inconscientemente, ¿qué hacemos conforme vamos creciendo en edad? Sentimos lo contrario a la emoción que vivimos de pequeños y nos queremos quedar ahí. No, pues si mi mamá me abandonó, ¿te acuerdas del tema del abandono?
Si mi mamá me abandonó y ahorita encuentro un changuito, y saben que lo digo en broma, cuando digo changuito es con mucho cariño, no es ofensivo, encuentro un changuito, una changuita, dijera el Cantinflas, y me hace sentir bien, no, pues yo ahí me quiero quedar, ahí quiero estar, no quiero volver a sentir ese abandono, no quiero volver a sentir ese rechazo, esa injusticia, esa sensación que viví de pequeño, no la quiero volver a sentir. Y entonces, pues te apegas a una cosa, a una persona. Cuando es persona, por lo regular y lo más común, dicen por ahí, yo no sé, dicen que es a una persona, una pareja, es a un hijo. Te apegas tanto que te hace sentir bien el que estés bien con esa persona y entonces te apegas mucho a la persona. El detalle viene es que cuando y tus hijos se van y cuando el changuito te es infiel y cuando ya no tienes trabajo y no tienes dinero para, porque nos apegamos también al dinero, y cuando ya no tienes trabajo y no tienes dinero, hay una mala racha económica en tu vida y te hacía sentir bien el dinero porque comprabas, viajabas, salías y ahora ya no lo tienes, ahí empieza el problema de sufrimiento. Porque nos apegamos, porque creemos la definición, creemos que necesitamos de algo o de alguien para estar bien. Y ese es el detalle. Entonces ahí inicia el sufrimiento. ¿Cómo ves, Neto? Pues es un tema maquiavélico definitivamente. Cito al buen Maquiavelo que pues tantos mensajes que nos mandó precisamente que lucubran condiciones, situaciones. Y bueno, esto se presta precisamente al tema. Y pues fíjense, amigos alquimistas, qué importante es el identificar si yo tengo un apego. Una forma de hablar de esto es que si retiras esa condición, si retiras esa persona de tu vida, o sea, como que hicieras el ejercicio de que no estuviera esa persona en tu vida y que esté en tu vida, ¿qué sentimiento te causa? ¿Qué ideas, qué pensamientos te vienen a la mente? Y esas reacciones, esas intuiciones, esas intenciones que se generan derivado de esa situación, te van a marcar francamente un apego, ¿no? Evidentemente digo, son delgadas las líneas, estamos hablando de cosas un poquito más fuertes emocionalmente, más definitorias en tus decisiones como para que tengas referencia. No quiere decir que sea cualquier cosa, ¿no? Una cosa es un gusto, una cosa es pues sí, algo que de alguna manera para ti es cómodo, pero estamos hablando de cosas que sin ellas sentimos que no podríamos avanzar, que no podríamos caminar, ¿sí? Definitivamente el ejemplo de Alberto que está manifestando, qué valioso es entender si estamos buscando reemplazar ese apego. Creo que es algo también que tenemos que tener cuidado. Es decir, yo tenía a mi papá que me resolvía mis cosas, o a mi mamá que me atendía muy bonito, muy bien, y a la hora de buscar una pareja, de repente puedo mezclar ese apego a buscar esa otra nueva zona de confort, ¿no? Así es. Ese nuevo acolchonamiento que creo que es parte de lo correcto que me manda de mensaje Alberto. Es correcto, muy bien, Neto. También hay una parte de que qué nos dice la ciencia sobre el tema del apego. Y la ciencia nos comenta que es algo instintivo y es algo que el cerebro requiere. O sea, instintivamente, estamos hablando del ego, estamos hablando de ahí proviene la palabra apego, ego, del ego. O sea, de ahí viene la palabra ego o apego del ego. Entonces nos dice que nosotros cuando creamos vínculos con las personas que nos hacen sentir bien, se genera en el cerebro oxitocina, dopamina, serotonina y esas sustancias que generan en nosotros, generan placer, generan confianza, generan seguridad, generan armonía, certidumbre. Certidumbre exactamente en nuestro físico. Por eso es que a nosotros nos agrada estar cerca de la gente porque se siente muy bonito. El detalle es cuando dices tú, se retira la persona, se aleja, ya no se dan las condiciones para que tú sigas en esa relación con esa persona, entonces ahí es cuando la persona sufre. ¿Y qué es lo que por lo regular queremos hacer? Mantener ese apego lo más que se pueda, pero lo hacemos de forma inconsciente. Es como, pero es que ya la mujer te dijo que no te quiere.
Yo creo que no lo ha de haber pensado bien, pero es que tu gordito, les digo esposos a los gorditos, es que mi gordito, mi flaquito de cariño, ya lo vimos que anda con otra y quiere ya otra, ya, o sea, ya no quiere estar contigo. Ah, no, pero es su amiga, es su secretaria. O no creo. O sea, estás autojustificando a la persona, la situación. Es que te golpea o te trata mal o te humilla. Sí, pero yo creo va a cambiar, va a mejorar. Autojustificamos porque no queremos alejarnos de lo que nos está generando ese apego. Entonces, la ciencia nos comenta que es algo del cerebro, que es algo instintivo que requiere el cerebro para sentirse bien. En una sola palabra podríamos decir que sentimos placer, sentimos algo agradable, bonito. Entonces, por eso es que también le da cabida al tema del apego la ciencia, Ernesto. Amigos alquimistas, puntualizando las palabras de Alberto en este tema tan, tan interesante, tengamos mucho cuidado en identificar además, exacerbando un poco este concepto del apego, cómo está muy pegadito a lo que se refiere la codependencia. Sí, de hecho, en la psicología van de la mano, es como que un camino a, y yo creo que es muy importante para ti, amigo alquimista, a lo mejor tienes cerca alguna persona que pues vive en apegos precisamente o bien en codependencia. Entonces, qué importante es el atender esta situación y el identificarla, y él obviamente ahorita Alberto nos va a apoyar un poquito en cómo desconfigurar estas figuras que existen, y como lo acaba de decir a nivel cerebral, ya es una como que naturaleza, una tendencia que hay de las personas. Pues a nadie nos gusta sentirnos mal, entonces Claro. pues siempre buscamos donde nos tratan bien, donde estamos a gusto, donde pues vaya, estamos fraternos, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Bien, Ernesto. ¿Cómo saber? Hace un momento comentó un poco Ernesto, un buen tanto, pero vamos a ser más precisos. ¿Cómo saber que una persona tiene apegos? Porque siente emociones, siente cualquier emoción, ¿verdad, Ernesto? Lo comentaste, y ese es un indicador. O sea, solo para aclarar lo que ya repitió, no lo vamos a ahondar más. Sientes una emoción, sientes cualquier situación psicológica, patológica, psicológicamente hablando, de sufrimiento y que no te agrada. Ahí nos damos cuenta o identificamos nosotros que tenemos un apego. Y entonces ahí es donde se tiene que empezar a trabajar. ¿Cuáles son las consecuencias de esos apegos? ¿Qué es lo que nos genera los apegos? Pues en primer lugar nos genera intranquilidad, nos generan problemas de salud, nos genera malas relaciones humanas, nos genera muchas más. Para acabar pronto, nos ha generado todos los problemas que existen en la humanidad y en la sociedad. Ese es el origen, el querer tener cosas o personas controladas, porque esa es la forma en que aseguremos, ¿verdad, Ernesto?, de que no se retiren de nosotros. Muy interesante tu comentario, Alberto, ahorita, y quiero resaltar ahí el comentario de Alberto, porque lo dijo de una forma muy somera y posiblemente no se tome en cuenta, pero lo que está manifestando Alberto es el origen de ese apego. ¿Qué tan importante, Alberto, es identificar ese origen? Y evidentemente regresamos a las bases de lo que hemos hablado. Lo importante de estar consciente que tengo un apego, porque al estar consciente de él, puedo empezar a trabajar con él, ¿verdad, Alberto? Totalmente. Eso es algo definitorio en todas estas partes emocionales. Y si hablamos un poquito la parte energética, pues ahí lo que se genera básicamente en estos cuerpos sutiles y en estas estructuras energéticas de las cuales estamos formados y que hemos platicado, son enganches. Y esos enganches generan bloqueos. Entonces esto interrumpe nuestro flujo energético. Evidentemente hay un desequilibrio en nuestro ser, y evidentemente esto va a decantar en cierta problemática de la cual Alberto nos va a ir ahondando un poquito más.
Exacto, excelente Ernesto. Entonces ya sabemos qué es un apego, ya sabemos qué nos genera, ya identificamos, vamos paso a paso para que vayan viendo los alquimistas cómo puedes Paso a pasito, paso a pasito. exacto, ir profundizando en el tema. Y el siguiente paso es, bueno, ok, ya me siento incómodo por alguna situación, la que sea. En este momento, por ejemplo, vamos en la calle manejando y me da coraje que alguien se pasó el alto y ya me molesté. O sea, un ejemplo así para que digan, ¿qué tiene que ver? No, pues tiene que ver con todo, cualquier cosa en la vida. Va la persona y entonces ahí a qué le tenemos apego si la persona cruzó y nosotros sentimos molestia. El apego es a la persona, ni la conocemos, pero le tenemos apego a la persona porque queremos que la persona actúe de acuerdo a nuestras creencias, a nuestro sistema de creencias. Entonces, como no lo hace la persona, no hace lo que nosotros queremos, inmediatamente generamos una situación de molestia. Hay gente que yo en algún momento de mi vida no entendía y yo le tenía apego al orden. Ernesto, imagínate, o sea, yo quería ver mi cuarto ordenado, mi cama tendidita, y en el momento que no estaba ordenado mi cuarto, que se supone tendría que ser algo correcto, y no lo tenía ordenado, me molestaba. Entonces decía, pero ¿a qué le tengo apego si no hay nadie, si no? El apego al orden. O sea, tú tienes apego al orden. El que veas todo ordenado en su lugar, las personas hablando, comportándose, tu casa ordenada, te genera tranquilidad. Genera un desorden y ya te genera intranquilidad. Entonces le tenemos apego al orden, le tenemos apego a las personas. Vamos a ir viendo cómo trabajar eso más adelante. Entonces, dentro de todos los apegos, puse nada más un ejemplo como el del carro, el del orden, ya ni se diga a las personas. Quieres que tu pareja se comporte, que te trate con cariño, que le dices a una mujer, a un hombre, oye, ¿cómo que te gustaría que fuera un hombre? No, pues guapo, sincero, honesto, de billete, corpulento, educado. Eso es lo que queremos, ¿no, Ernesto? Y si no tenemos ese tipo de personas en nuestra vida, que es un apego, pues sufrimos. Se divide generalmente en 5 principales tipos de apego, Ernesto. El primer apego es a las personas. Y entonces es cuando escuchamos hablar a una persona y dice, es que yo no puedo ser feliz sin tal persona. Es que yo no puedo ser feliz. Si no están mis hijos, yo no soy feliz. Si mi pareja no me ama, yo no soy feliz. Entonces, ese es un apego a las personas. El otro apego, el segundo apego, es apego a las cosas, Ernesto. Entonces, si yo tengo mi casa, si mi casa está bien, si mi carro está bien cuidadito, no lo rayan, ¿qué tal cuando lo rayan o le dan un golpe? Haces corajes. Ese es apego a una cosa material, que ese es un carro, apego a una propiedad. ¿Cuántas familias están peleando, verdad, por propiedades? Es por apego a una propiedad. El tercer grupo de apegos es el apego a la imagen. Quieres que la gente tenga cierto criterio de ti, cierta imagen de ti, y si la gente habla mal de ti o no coincide con lo que tú quieres que la gente hable de ti, también es un apego ahí a la imagen. Apego a las ideas. Quieres tener la razón. Y quieres que las cosas sucedan o hablen o piensen los demás y quieres tener la razón. Y si no tienes la razón, pues buscas de tener la razón. Y si al final de todo eso no, pues no coincido contigo, te genera un conflicto, te genera un apego al conocimiento. También apego al pasado. No soltamos el pasado, no nos estamos, dijeras tú, rumiando nuestro pasado, y eso por supuesto que le tenemos apego al pasado, y no necesariamente cosas negativas. A veces hasta son cosas positivas, y me acuerdo cuando me casé y fui feliz y fuimos a la playa. Entonces le tienes apego a ese pasado. Y si no recuerdan eso, si en una plática no hay hablar del pasado, en una plática no hay discutir, en una plática no hay juzgar, en una plática de comida no hay criticar a los vecinos, entonces no te sientes a gusto, porque ¿qué te genera el juzgar, el criticar? Te genera dopamina, te genera sustancias que hace que te sientas bien. Por eso es que la gente tiende a hacer ese tipo de comentarios, y son los principales 5 grupos de apegos, Ernesto. ¿Cómo ves? No, pues dijiste muchas cosas, Alberto, muchas, enumeraste bastantes situaciones. Amigo alquimista, de pura casualidad, ¿te identificaste con alguna de las condiciones que citó Alberto o las has visto en tu entorno?
Se dice el dicho, ¿no? Es que el primo de un amigo sufre de esta condición. El primo de mi primo. Entonces, hay algo muy, muy bonito que yo creo que hay que puntualizar aquí, y es que del apego se definen ciertas manías, ciertas costumbres, ciertas situaciones que finalmente acaban siendo, como dice Alberto, como leyes en tu vida. Y esto es cuando se fraterniza y tiene todo que ver con la parte energética. Creo que intuitivamente estamos entendiendo por qué es que somos como somos y nos comportamos como pues vamos generando esas, nos vamos aferrando a esas repeticiones de formas de ser, o bien que si no se dan esos eventos, pues finalmente nos sentimos incómodos, nos sentimos molestos inclusive y reaccionamos ante esas situaciones, muchas inclusive de forma ya automática, de forma inconsciente, forman parte de esos arquetipos que entran de forma automática y que se detonan, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es fundamental, lo habíamos platicado anteriormente, para que nosotros entendamos el cómo identificar. Creo que esta es la parte de la herramienta tan valiosa que pone Alberto en la mesa hoy día, o en el espacio, ¿sí? Para empezar a entendernos un poco, o a visualizar, a hacer ese yo observador del cual estábamos hablando en capítulos anteriores, y hacernos cargo de él, y empezar a desmontar figuras, que creo que es esta parte que nos está aportando Así Alberto. es. Sí, Neto. ¿Y qué pasa cuando tenemos apegos? Ya comentamos un poco, pero para ser más específicos, afectamos tres principales áreas de nosotros. La primera y la más importante, que no le damos importancia a veces porque es muy sutil, pero es la parte energética. Nuestro cuerpo es un fluir de energía, es un toroide de energía, ya lo hemos platicado. Y entonces ese toroide de energía, ese fluir, hace que estemos sanos y entonces afectamos a la parte espiritual, la falta de energía, la acumulación de energía inadecuadamente o de carencia de energía. La segunda es en nuestras emociones. Empezamos a tener problemas de ansiedad, de depresión, de celos, de envidia, de miedo, ocasionados por los apegos. Y en la parte física ya ni se diga, que ese es uno de los temas que más me encanta. Generas cortisol, generas adrenalina, noradrenalina y muchas sustancias que hace que con el tiempo, ya lo hemos platicado, te produce una enfermedad. Entonces son las tres principales áreas que afectamos, Ernesto, por no entender el tema de los apegos. Y vamos a pasar ahorita al tema del desapego. Ya vamos a tocar el tema del desapego, pero hasta aquí, Neto, ¿algo más que quieras comentar sobre apego? Sí, Alberto, una forma, ya sabes, mis dichosas analogías que espero que aclaren un poquito para los alquimistas, que nos aclaren un poquito las ideas, esta visualización. La manera más correcta que creo que pudiera yo entablar o ejemplificar este ejemplo que nos está nutriendo Alberto es un río que está corriendo agua constantemente. Ese toroide energético que está generando flujo constante de energía es esa agua que está pasando por ese cauce. Pongamos una compuerta que está como definiendo ese torrente de agua que está pasando por ese río. ¿Qué pasa con nuestros ríos, por ejemplo, en los lugares donde estamos, que son ríos limpiecitos, sanos, y de repente empiezan a hacer descargas pues de drenajes o industriales, o vaya, de mucho tipo? Cada una de esas descargas, hagan de cuenta que es un apego, que es una emoción, que es una parte mental, hay ideas complejas, difíciles, y se van vertiendo hacia ese río. Ese río es nuestra energía, y evidentemente lo que está sucediendo es que se empieza a contaminar ese río, en este caso nuestra energía. Y evidentemente ese río tiene un destino, nutre nuestro sistema hasta la parte física. ¿Y qué creen que va a pasar con toda esa contaminación? Pues va a caer precisamente en enfermedades, en complicaciones de todos niveles. Digo, no vamos a entrar a detalles ahorita,
o Alberto le corresponde esa parte, pero es la mejor forma que podemos entender que se está corriendo esa contaminación a lo largo de esa energía que es ese río que está pasando. Tomemos en cuenta nada más de favor que ese río está constantemente fluyendo, por lo tanto, ¿se puede limpiar? Sí, sí se puede limpiar. Totalmente. Y creo que es esa parte que dejo para que Alberto excelente, excelente analogía, que casi no le gusta a Ernesto poner analogías, y están bonitas, muy bien, Neto. Alquimistas, ¿qué es el desapego entonces? ¿Cómo le hacemos para generar ese desapego? Hay 4 formas de generar un desapego. Es tan sencillo como entender que nada ni nadie te pertenece. Así de sencillo y de concreto es, pero vamos a poner 4 áreas importantes para que entendamos cómo trabajar el tema de... Porque es bien sencillo que digan, pues le tienes apego a tu marido. No, pues déjalo. O sea, no es tan sencillo así como que déjalo, ya desapégate de él. No, es algo mucho más complejo que solo decir, soy infeliz, pues sé feliz, estoy enferma, pues recupérate. No, no es tan sencillo, es un proceso que tenemos que ir haciendo consciente e ir trabajando. La primera área para entender y desapegarnos de cosas o personas, y ya somos conscientes, ahora queremos empezar a trabajar en el tema, es vuélvete una persona autosuficiente, independiente. Y me refiero a económicamente, emocionalmente, energéticamente, hay que ir tendiendo a la independencia y a la autosuficiencia. Es decir, si yo dependo económicamente de mi pareja, vas a tener una dependencia económica y emocional. Si tú dependes emocionalmente de una persona, de la misma forma. Entonces, en otras palabras, ¿qué te quiero decir? Empiézate a ser responsable de ti mismo y solamente de ti mismo. Ese es en otras palabras. Y eso te va a generar poco a poco una autonomía, una independencia y el desapego. Porque al tú no depender de ningún sentido de otra persona, eso te va a generar algo muy bonito que pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto te genera eso, el ser libre, el tomar decisiones en libertad. Cuando nosotros tenemos apego, ¿qué tendemos a hacer? Andarle pidiendo permiso, ¿verdad? A la pareja, a los hijos, a la sociedad, a incluso hasta a Dios andarle pidiendo permiso para que nosotros podamos hacer algo o no hacer algo, porque atrás de eso pues hay creencias falsas de que sea correcto o sea incorrecto, y eso pues nos genera por supuesto apego a la imagen, apego a la religión, porque queremos hacer lo correcto. Pero cuando tú tienes la libertad, y no estoy diciendo libertinaje porque ese es un desequilibrio, ¿verdad, Ernesto? Estoy hablando de libertad y es muy relativa a la libertad. No hay nada cuadrado ni estricto. La libertad es algo que tú decides hacer en donde te beneficia a ti y solo a ti, o te afecta a ti de forma positiva, agradable o desagradable, pero solo a ti. Si tú haces eso, entonces tienes la libertad y aceptas tus consecuencias. Ahí tienes la libertad y ese es el segundo aspecto, son 4, ese es el segundo aspecto para generar poco a poco un desapego de cosas y personas. Ernesto, hasta aquí en la mitad, en la segunda parte, ¿qué opinas? Pues seguimos con los temas duros. Este tema causa mucha inquietud, mucho escosor, mucha incomodidad, sí, posiblemente para ti, alquimista, tal vez para otros no, pero algo que es muy importante que se comprenda dentro de este esquema es que hay un dicho, y esto va a impactar, lo digo con mucho respeto, hay un dicho que se maneja mucho de forma coloquial y tiene que ver con esa parte pues de una apego hacia una religión. La gente te pregunta, oye, ¿y vas a ir al viaje que habías dicho? Si Dios quiere, ¿sí? Oye, y vas a poder ya comer bien después de tu operación o alguna estación, si Dios quiere.
¿Y cómo te va a ir en la operación? Si Dios quiere. Y todo es si Dios quiere. Entonces, yo no estoy queriendo ofender, ni mucho menos con este comentario, pero hay una respuesta mágica para esto. Dios sí quiere, ¿sí? Falta que tú desmontes esa condición de dependencia. También es una dependencia que se crea, es un fanatismo, porque estás poniendo eh, tu espacio, tu voluntad y tus condiciones dependen, en este caso, de esta imagen que tú has creado energéticamente y le has empoderado energéticamente, y está condicionado tu actuar, tus resultados en base a esa tercera imagen. Insisto, lo digo con mucho respeto, es una analogía energéticamente hablando de posicionamiento, de voluntad, ¿sí? De esa independencia de la que está hablando Alberto. Espero que se comprenda y que no se sienta ofensivo el comentario. No sé si lo quieras abundar, Alberto. Claro, y libre albedrío. Porque claro, entonces no usas tu libre albedrío. Claro, o sea, estás siendo codependiente de una, perdón, pero es un egregor, porque esa imagen toma una fuerza energéticamente hablando y ya dependes de esa condición para tú poder pues caminar y avanzar, porque Sí. él sí quiere, o sea, Claro. ese ser positivo en el cual tú estás creyendo en esa energía máxima, tan es así que sí quiere que tú estás en la vida, que te está dando la oportunidad o las condiciones desde tu creencia, ¿sí? Para poder avanzar, para ver un día nuevo, para poder comer, para poder tantas y tantas cosas. Perdón. Sí, no, y las creencias que a veces tenemos en ese tema de que a lo mejor no quiere y eso, es una creencia falsa. En realidad es falsa. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si fuera Dios, para ejemplificar, no es que sea así, pero si fuera Dios como un padre para nosotros, que lo es para mi punto de vista, pues ningún padre quiere algo malo para sus hijos. Siempre quiere el amor, lo mejor, el éxito, la abundancia, la salud, la felicidad. Eso es lo que quiere un padre para nosotros. Esa es la mejor forma, creo que también lo complementó muy bien Alberto, de una forma muy, muy positiva, esa es la palabra. Si tú dices, si mi padre quiere, si mi madre quiere, pues creo que lo puedes entender. Tu papá y tu mamá siempre van a querer algo bueno para ti. Van a querer que fluyas, van a querer que seas exitoso, que te vaya bien en la vida, que seas feliz. Entonces, pues prácticamente cuenta con la bendición de tu padre y de tu madre, en este caso de Dios, en este caso, dale para adelante, sé positivo y desapégate de esa condición. Excelente, gracias. Entonces hay 4 aspectos que ayudan a hacer ese proceso de desapego. El primero, vuélvete independiente, hazte responsable de ti mismo. El segundo es el que comentábamos de que seamos libres, libres de pensamiento, y no te preocupes, no tengas miedo, que no quieras la aceptación de los demás para hacer lo que tú quieres. Sé libre, toma tus mejores decisiones, y si eso no coincide con las formas de ser de otras personas, pues ya ahí desapégate y sé libre y desapégate de querer ser aceptado por los demás. El tercer punto, vamos con el tercero, es vive el presente. Y ese es, ¿verdad? Es otro temazo, que eso da para todo un tema completo, el tiempo, el pasado, el presente, yo creo que para el futuro. varios. Para varios, exacto. Para varios temas. ¿Por qué? Porque cuando estás apegado, como lo decíamos, al pasado, o estás apegado incluso a veces al futuro, no te da tranquilidad, no te da armonía. Yo les digo en mis cursos, la verdadera felicidad o el amor o la paz o la tranquilidad, incluso Dios, así se los puedo comentar desde mi punto de vista, se encuentra solamente en el presente. No se encuentra en el pasado ni se encuentra en el futuro, solo está en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que estás en este instante viviendo. Ahí está, porque en el momento que te vas al pasado, estás recordando situaciones del pasado, está tu mente, tu energía en el pasado y estás dejando de disfrutar el presente. Y entonces eso te genera un apego al presente, un apego a lo que te hicieron, un resentimiento, una emoción o ansiedad al futuro, preocupación, etc. Y eso, por supuesto que es apego. ¿Cómo te liberas de ese apego del pasado futuro? Hazte cada vez más consciente de estar viviendo y sintiendo ese presente.
entonces en ese momento te estás desapegando del pasado y del futuro, o incluso del resentimiento o coraje que sientes o tristeza que sientes de lo que te hicieron o lo que no te hicieron las personas o las situaciones o las condiciones, que ese es un apego a algo que sucedió. Y así como se suelta a una persona, se suelta a una cosa, también se sueltan situaciones que vivimos, no tan solo personas o cosas. Entonces suelta eso que ya viviste y mantente en el pasado. En otras palabras, que también es tema de otro episodio, en pocas palabras, perdona, soltar y perdonar y desapegar. En este tema son sinónimos, entonces hay que hacer ese proceso al soltar. Y el cuarto y último aspecto que te ayuda para hacer el proceso del desapego es entender que todo en la vida son ciclos. Nada es para siempre. Cuando entiendes eso, que todos son ciclos, hasta el Sol tiene su ciclo que después de ciertos millones de años pues va a trascender el Sol de la Vía Láctea, el planeta Tierra va a desaparecer. Si esos astros tan grandes y de miles de años van a desaparecer, pues ya imagínate tu gordito también va a desaparecer. Yo voy a trascender, los animalitos, las cosas, las propiedades, el dinero, todo va a trascender, todo va a desaparecer, todo es un ciclo que tiene un inicio y un fin. ¿Qué tiene que ver con que entendamos que todo es un ciclo? Que no te lo quieras apropiar, porque cuando termine su ciclo, tu relación, cuando termine su ciclo, tu cuerpo, cuando termine su ciclo, tu trabajo, tu hijo, tu amistad, vas a sufrir si no entiendes que todo es un ciclo y que te quieras apropiar y que sea para siempre. No, nada, absolutamente nada en la vida, materialmente hablo, materialmente nada en la vida es para siempre. Todo es un ciclo. Si lo entiendes y aparte de entenderlo, lo aceptas que todo es un ciclo, aceptas que el pasado y el futuro no existe y solo es el presente. Aceptas que tú eres libre, naciste libre y tienes que seguir siendo libre sin importar lo que te digan los demás. Y aceptas que te hagas responsable de ti y solo de ti en la vida, estás haciendo ya el proceso de desapego. Entonces es una forma más fácil de hacer los desapegos, no ir uno por uno, sino agarras estas 4 áreas y vas a ver cómo al por mayor te vas a empezar a desapegar de cosas y personas o situaciones. Ernesto. Pues esto que acaba de decir Alberto, si lo saben entender y captar, amigos alquimistas, es una fórmula. Y es una fórmula para vivir en armonía, o parte de lo que te lleva a esa armonía, una parte importante. Entonces, yo creo que se hablaron varios temas, esa trilogía que habló ahorita Alberto, con el apego, sí, con el perdón, sí, definitivamente analízalo, yo te exhorto a que lo visualices, que lo asimiles, que lo hagas a tu forma, no a la forma de nosotros, sino que lo adaptes a tus condiciones, a tu tablero de juego y que te permitas esa felicidad, porque no vivir ni en el pasado, ni esperar, digo, la esperanza es un tema que yo creo que también vamos a tratar más adelante, porque mucha gente sigue esperando y esperando algo que nunca va a llegar, ¿no? Y ese es otro apego también que por fuerza tiene que ser eso que ellos dicen, y si no, no son exitosos, o si no, no llega a impactar en su vida, no sé. Vamos por partes, pero ese tema que ahorita, esa trilogía, ese trienio que dijo Alberto ahorita, si tú lo sabes entender, lo sabes asimilar y lo sabes adaptar a tus condiciones, soltar, perdonar, creo que esos conceptos son muy importantes para lograr una plenitud, una estabilidad, obviamente previo a hacerte cargo e identificar y generar las acciones adecuadas para que esto funcione. Por supuesto, si para ti no es posible, si para ti es complejo, acércate a alguien que te pueda ayudar, o sea, pide ayuda, pide las condiciones para que logres ese objetivo, ponte esa meta, ponte ese objetivo y vas a ver cómo empieza todo a destrabarse, a articularse a tu favor, no en tu contra. Excelente, Ernesto. Alquimistas,
El desapego yo les podría dar una definición, así como les di la definición de apego, que es creer, es una creencia, por eso inicio con la palabra creer, solo es una creencia, porque en la realidad y en la existencia el apego no existe. Vean, pongo mucho el ejemplo de que veamos a la existencia. A la existencia me refiero a Dios, a la existencia me refiero a los animales, a la naturaleza, a los planetas, a todo lo que existe en el universo. No existen los apegos. No va, como decíamos de verdad en broma, no va caminando el conejo y voltea a ver una conejita y su pareja. ¿Qué le ves? ¿Qué le estás viendo a ella? O sea, eso no existe en la naturaleza, ellos viven en desapego. Sí, instintivamente es otra cosa, pero me refiero a que los planetas igual, o sea, no hay celos, no hay control, no hay ansiedad. Y así como hay una definición de creer, porque es una creencia que nos enseñaron y nos educaron que es falsa, creer que nosotros necesitamos de algo, de alguien para ser felices, eso es falso. ¿Qué sería una definición de desapego? Sería suelta de la mano lo que más amas sin dejarlo de amar. Pero suéltalo, o sea, en otras palabras, no lo controles. El querer controlar a una persona a que se comporte como tú quieres para que te haga feliz, para que no te sea infiel, para que no te hable mal, para que no sea así, el que sea una persona como tú quieres es controlar a la persona. Y el querer controlar a una persona o una situación o lo que sea, eso no es amar. Porque el sinónimo de amar para mí sería libertad. Entonces, si tú quieres controlar a una persona que se comporte como tú quieres o te gustaría que te trate de tal forma, eso es controlar a una persona. ¿Y qué es controlar a una persona? No dejarla ser libre, no dejarla ser como es. No, entonces me van a decir, entonces yo lo tengo que dejar que sea grosero, que sea infiel, que sea majadero conmigo. No, él es así o no es así. Es tu decisión estar o no estar ahí. Esa sí es tu decisión, permanecer o no. Pero no es tu decisión cambiar a las personas. No es tu decisión que sean diferentes las personas o las situaciones en la vida. Esa no es tu decisión, esa es decisión de cada quien. Entonces, si la persona es así, tienes de dos, de forma muy general. O aceptas a la persona como es, que es amar, y ya tú decides al aceptarla como es, estar o no estar, esa sí ya es tu decisión. Entonces, es amar, es soltar de la mano lo que más amamos, que pueden ser hijos, que puede ser papá, pareja, un animalito, una propiedad, soltar de la mano lo que más amamos sin dejarlo de amar. El que tú dejes a una persona que sea como es, eso es libertad y aceptes y disfrutes su presencia de la persona, eso es que la estás amando sin quererla cambiar ni modificar, porque van a decir, y entonces lo que hace que no me va a afectar. Hago todos esos comentarios porque son los que me comentan en los cursos, en las sesiones, y entonces yo dejo que él me trate como sea. No. O sea, aceptar a una persona es tal cual es y disfruta su compañía. Disfruta su presencia sin querer modificar ni cambiar nada. Y entonces eso hace que no quieras controlar y eso hace que no tengas esperanzas, como lo decía hace rato Ernesto, no tengas una persona en lo más alto y si no hace lo que tú dices, te decepcionas, te frustras, no. Desaparecen las situaciones de sufrimiento o de frustración porque no esperas nada de la persona, porque no quieres cambiar a la persona. Entonces ahí se va dando ese desapego de las cosas, las personas, y créanme que si se los comento no es porque no lo haya vivido, lo sigo viviendo, pero cada vez es mucho menos ese apego que le tengo a las personas, a las cosas, a las situaciones, porque tenemos que irnos haciendo poco a poquito más conscientes de los apegos que nos hicieron creer, porque no nacimos con apegos, que nos hicieron creer y que poco a poco tenemos que ir soltando, Ernesto. Amigo alquimista, una forma importante de que puedas apoyarte en todos estos consejos y comentarios y ejemplos que puso Alberto ahorita es en generar una inteligencia emocional. Esto va respaldado por la parte energética, por supuesto. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es eso que me estás diciendo de inteligencia emocional? Pues es sencillo. Esto que estamos haciendo en el podcast son herramientas,
son estructuras que por supuesto no nos las sacamos de la manga. Esto es algo que muchos pensadores, científicos, gente que ha estudiado, psicólogos, vaya, un sinnúmero de personas han hecho un trabajo arduo, inclusive de sus vidas, y se ha hecho un compendio gracias a este podcast, a este interés que tenemos por ofertarte a ti este conocimiento. Y esto es, en su conjunto, todos los temas que estamos trabajando, esa inteligencia emocional que te estoy diciendo, es esa caja de herramientas en las cuales un día te hemos mostrado las pinzas, otro día te hemos mostrado el desarmador, otro día el martillo, otro día es esa caja de herramientas. Ocúpala, alquimista, obviamente adaptada a tu esquema, a tus situaciones, pero evidentemente, ¿qué es lo que no cabe en esa caja de herramientas? Tus apegos, ¿sí? La falta de respeto de tu libre albedrío, el no querer atreverte a tus paradigmas, el mantenerte en tu zona de confort, el tener, aferrarte a tu voluntad, a tus condiciones, a tener la razón precisamente. Eso es lo que no cabe en esa caja de herramientas, eso es lo que no te va a permitir tener esa plenitud. ¿Qué sí te lo va a permitir? Hacerte cargo, ocupar herramientas, pedir ayuda, atenderte, hacerte consciente de las situaciones y actuar. Eso es lo que te va a llevar a tener esos desapegos que te está compartiendo Alberto en este tema, yo acompañándolo humildemente también aquí, y hazte cargo. Como digo, una manchita se limpia ¿a qué? A darle. Cada vez que haces un trapazo, una parte, es una manchita menos, o es atenuar esa mancha. Esa mancha no la quieres en tu vida, es la que te está haciendo sufrir, es la que te está haciendo batallar, es la que no te permite sentirte, fíjate bien, sentirte exitoso, porque el concepto de éxito depende mucho del sistema de creencias. Sí. Es decir, estamos tratando de descifrar cosas muy, muy importantes para que tú seas feliz, no para que seas rico, no para que seas el más fregón, o el más chingón, o el más protagonista de la película, sino para que seas la persona que más disfrutó de ese papel en la película, ¿sí? La persona que viste más contenta, la que tuvo mayor inteligencia emocional para comportarse ante todos los eventos, porque todas esas trampas, esos eventos, esas situaciones, esas complicaciones que vivimos en la vida, son para que evolucionemos. Precisamente hay una película que se llama The Truman Show, con Jim Carrey, que trabaja mucho ese tema y es ilustrativa en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Y qué crees? Finalmente, pues el ciclo va a terminar. ¿Y con qué te vas a quedar? ¿Qué sí te llevas? ¿Qué es lo que hiciste? Da la vuelta hacia atrás y qué es lo que has hecho de tu vida con las gentes que se supone que tú amas, que tú quieres, no las que quieres sofocar a que hagan tu voluntad. Creo que ese es el comentario de Alberto. Y bueno, ya no quiero extender tanto para no salirnos del tema. Adelante, sí, Alberto. Gracias, Neto. Vamos a terminar con esta parte, si me permiten, alquimistas y Ernesto, en donde, ¿por qué nos aferramos? Ya les dije, ¿por qué tenemos esos apegos? Los aprendimos y aprendimos. Vean qué interesante es esta parte que les voy a comentar, para que lo analicen. Aprendimos que para ser felices necesitamos el cariño, la aceptación, los aplausos, el placer que nos genera el exterior para nosotros sentirnos bien. Eso es lo que aprendimos. Entonces aprendimos a que nos amen para sentirnos bien. ¿Sí? Nos ame el dinero, nos amen la política, nos ame la pareja, lo que sea. Y eso es el problema, que nosotros aprendimos a andar buscando, y dijeran los chavos, a andar de migajeros de amor. Y ese ser migajeros de amor no nos lleva a otra que el origen de esas migajas de amor que andamos pidiendo es por apego. ¿Y qué es lo que nos genera eso? Es la falta de amor que nos damos a nosotros. En el momento que yo entendí eso, de que yo no tenía que esperar nada de nadie, sino recibir lo que dieran y principalmente enfocarme a trabajar en mí,
¿Y cómo se inicia para trabajar en ti, que es amarte a ti? Porque si tú te sabes amar a ti, vas a empezar a saber amar a los demás en libertad, sin control, sin su pasado, sin esperar nada de los demás, sin quererlos cambiar. Porque te aceptas, porque te amas, porque ya perdonaste tu pasado, porque te quieres tal cual eres y no te quieres ni más gordo, ni más flaco, ni más pelón, ni más pachón, te aceptas tal cual eres. Y ese proceso de amarte a ti, que empieza el proceso de amarte con empezar a cuidar lo más cercano que tienes de la existencia de Dios, que es tu cuerpo, que es tú mismo, cuando empiezas a amar lo que tú eres, empiezas a sentir dentro de ti ese amor tan bonito y tan profundo que te das cuenta poco a poco que cada vez menos y menos o no necesitas del amor de los demás. Que si los tienes, hace que te sientas mucho más feliz de lo que ya eres. Pero si no lo tienes, no pasa nada, de por sí eres feliz. Entonces, ese proceso de amarse a uno mismo, de conocerse, de perdonarse, de darte la libertad de ser tú mismo sin que te importen los demás, eso es amarte a ti. Y en medida que tú te sepas amar, vas a saber amar a los demás en libertad. Porque el que es libre eres tú, el que es independiente eres tú, el que ya entendió que todo es un ciclo y hay que vivir el presente en lugar de estar queriendo evadir el final, vives el presente y lo disfrutas. Eso hace que te desapegues, que seas feliz, que recuperes tu salud, tu felicidad y tu abundancia. Alquimistas, Ernesto. Gracias, Alberto, gracias. Pues fíjense bien, esto tiene todo que ver con el tema que acabamos de tratar de alquimia. ¿Quieres hacer alquimia de tu vida? ¿Quieres ser más pleno? ¿Quieres funcionar mejor para ti, a favor de ti, que la corriente vaya a favor de ti? Bueno, pues ahí tienes ecuaciones, aquí tienes herramientas, aquí tienes condiciones de cómo poder funcionar. Ojo, yo sí sugiero, y esto en respeto a lo que acaba de decir Alberto, no se trata de ser soberbio. Claro. No se trata de caer en que, pues primero yo, después yo y al último yo, porque se parece un poquito a lo que está diciendo Alberto. Y no es así. No. Va pegado con la línea de respeto, y el respeto también implica a los demás. Es respeto, si tú te respetas, tendrás capacidad de respetar a los demás. Simplemente es no depender del resultado de los demás. Creo que eso es lo que Alberto quiere mencionar. Y lo puntualizo porque a veces también en esa inteligencia emocional queremos entender lo que a nosotros nos conviene entender. Claro. ¿Sí? Y Alberto me dijo que los demás valen pa' puro cacahuate y lo importante era yo. Y no, eso creo que no es lo que estamos tratando de transmitir. No, para nada. El amor involucra muchas cosas, sí, pero no ser enamoradizo, no ser apasionado, no es a costa de todo. Es en el respeto primero hacia ti, y si entiendes ese respeto hacia ti, lo podrás entender hacia los demás. Esto, por ejemplo, que hemos tenido, en dinámica, Alberto y su servidor, aparentemente pudiera ser hasta un debate, pero es un debate en lo positivo, es un debate, fíjense, no es debate, es un enriquecimiento del conocimiento, creo que eso es, y eso es bonito, y es padre, y es en amor precisamente, es sumar, ¿sí? No es en egocentrismo y en protagonismo y precisamente en soberbia de que él o yo tengamos que tener la razón. No, claro. Es nutrir el conocimiento, y es una forma también de exponerles cómo puedes tú exponerte ante la vida y sobre todo en tu elección, porque tú eres el mejor juez. Excelente, sí, muy buen comentario, y lo aclaro también, el amor no es egoísmo, pero tampoco el amor es ser permisivo, es el equilibrio de irse acercando cada vez más al centro, al equilibrio, y menos a los extremos de egoísmo o de permisividad. Entonces, si te vas acercando cada vez más al equilibrio, el equilibrio hace que en medida que tú te amas, eso es a lo que yo quería llegar, en medida que tú te amas, de la misma forma amas a los demás. Porque si tú no te amas, no te quieres, no te respetas, tampoco lo vas a hacer con los demás. Por eso es que primero en mis cursos les digo y les enseño a mis alumnos, ámate primero tú, sin que te importen los demás en tu proceso de amarte. Porque ya en medida que tú te ames, por añadidura, por naturaleza, por amor propio a ti y por gusto,
vas a amar de una forma tan libre, tan bonito a todo mundo. Y entonces ahí se da la segunda parte de amar a los demás. Amar, hasta lo dice la Biblia, ama al prójimo como a ti mismo. No dice, ámate a ti mismo, ama al prójimo y ya luego tú. No, ama al prójimo como a ti. ¿Qué quiere decir? Desde mis palabras y mi entendimiento, con humildad lo comento. Que el inicio del amor nace en ti, hacia ti y hacia los demás. Eso es lo que les quiero decir. Alquimistas, Neto, muchas gracias por el tema. Espero que les haya agradado lo que compartimos Ernesto y yo en este tema. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Es por mi parte eso, Ernesto. Gracias. Pues ya nada más para terminar, tener cuidado nada más de una frase que quiero poner aquí para cerrar el tema. Abusado con la controlitis. Así es. Muchas personas manifestamos el amar a una persona teniendo tantos cuidados que llegamos a establecer un sistema de control. Correcto. Ten cuidado, alquimista, yo le insisto con respeto, yo te invito a que te eches un clavado, que seas consciente de los temas y qué tanto puedes sofocar por esa perfectibilidad, por esos alcances que tú crees, tienes esa creencia de que esa persona que tú amas va a estar bien con ese sistema de control que tú estableces. Ojalá y lo puedas entender. Claro. Diferir las condiciones, estructurarlas y desapegarte. Creo que ese es el mensaje que quiero comentar nada más. Y pues agradecer a Alberto, Neto, a los alquimistas que nos brindan su espacio. Gracias. Y pues gracias, un placer. Neto. Igual. Excelente tema, Alberto. Gracias, amigos alquimistas. Nos vemos al que sigue.